Gracias, señora secretaria. Tiene la palabra asambleísta ponente, asambleísta Lídice Larrea. ¿Está prendido? Gracias, señora presidenta, compañeras, compañeros asambleístas. Un saludo a quienes están en las barras altas, a los miembros del benemérito Cuerpo de Bomberos de todos los rincones del país. El 17 de diciembre del 2014, el señor presidente de la República remite a la Asamblea Nacional la objeción parcial al proyecto de ley orgánica de servicio público de energía eléctrica. En cumplimiento de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y del reglamento de las comisiones permanentes y ocasionales, la comisión trata la presente objeción parcial en el plazo de 8 días en la sesión 156 del 22 de diciembre del 2014. En esta sesión se aprueba por mayoría de los asambleístas presentes el informe no vinculante sobre la objeción parcial en tratamiento. El señor presidente, en su condición de colegislador, presenta 6 objeciones parciales al proyecto de ley orgánica de servicio de energía pública. Presenta 4 de forma y 2 de fondo. La primera objeción son al artículo 12 y 15 del proyecto de ley. Según el proyecto, la Agencia de Regulación y Control, ARCONEL, es el organismo encargado de regular y controlar las actividades relacionadas con el servicio público de energía eléctrica y de alumbrado público en general. Por ende, goza de capacidad sancionatoria, en tanto que el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable es el ente rector y planificador. En el texto aprobado aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional se le facultaba al Ministerio a imponer la sanción de suspender o establecer la intervención, que son atribuciones propias de los mecanismos de control, y por ende esta debería ser una facultad del ARCONEL. Por ello es fundamental aceptar el texto alternativo que permite suprimir esta facultad y otorgársela al ARCONEL. Se recomienda el allanamiento en este punto, pues el mantener el texto en los términos aprobados por parte de esta Asamblea Nacional podría eventualmente generar superposición y un conflicto de competencias entre el ARCONEL y el Ministerio. El texto es proponer suprimir el numeral 14 del artículo 12 e incluir en el artículo 15. A continuación del actual numeral 15, un numeral 16 y en consecuencia renumerar además el actual numeral 16 del artículo 15 con el número 17, debiendo en consecuencia ser sustituidos los artículos 12 y 15. Les presento a continuación un cuadro comparativo cómo quedaría ya la ley con la objeción parcial presentado por el señor presidente. En el artículo 12 se quita el inciso 14, donde dice resolver la intervención, suspensión, caducidad, prórroga, extinción, autorización para la cesión o el reemplazo de títulos habilitantes y demás actos administrativos determinados en la ley. En la objeción parcial, esta se incorpora en el artículo 15. El siguiente cuadro, por favor. Con un texto donde se le da la potestad al ARCONEL y dice, en el inciso 15 que se está incorporando, imponer la sanción de suspensión o establecer la intervención. Quedarían totalmente claras las competencias tanto del Ministerio como del ARCONEL. La segunda objeción es al artículo 25 del proyecto de ley ya aprobado. En este proyecto de ley se establecen los casos en los cuales el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable pueda delegar de manera excepcional la participación en las actividades del sector eléctrico y sus excepciones. Respecto a las excepciones, la objeción parcial del colegislador propone clarificar la redacción respecto a los consorcios en los que las empresas estatales extranjeras tengan participación mayoritaria, proponiendo cambiar las palabras estas por dichas empresas estatales.
Se recomienda el allanamiento, pues el texto alternativo presentado en la objeción parcial propone a mejorar la redacción y no dar lugar a interpretaciones de ninguna naturaleza. Se propone sustituir el artículo 25 con la modificación en el inciso 9, tal como se los mencioné. Muestro un cuadro comparativo, cómo quedaría el artículo con la objeción parcial. En el proyecto de ley dice: se efectúan los procesos públicos de selección mencionados en este capítulo, el otorgamiento de concesiones, que conforme a este artículo efectúa el Estado por intermedio del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable respecto de proyectos que dispusiere, mediante delegación, a empresas estatales extranjeras o subsidiarias de estas compañías de economías mixtas o consorcios en las que éstas tengan participación mayoritaria. En la objeción parcial, en la última línea, se modifica estas por dichas empresas estatales para que quede totalmente claro este artículo. Continuamos. La tercera objeción parcial al artículo 27. En el artículo 27 se establecen los títulos habilitantes para autorizaciones de operación y contratos de concesión, y de manera similar a la objeción formulada en el punto anterior, siendo necesario aclarar que los consorcios previstos hacen referencia a aquellas que establezcan las empresas estatales extranjeras. Por ello, es recomendable un cambio propuesto, igual que en el artículo anterior, de las palabras estas por dichas empresas estatales, para que ambos artículos tengan la misma concordancia. Igual recomendamos el allanamiento en este punto. Muestren, por favor, cómo quedaría. Aquí está el artículo 27 con su texto original y presentamos la objeción parcial, donde se cambia la denominación estas por dichas empresas estatales. Continuamos. La cuarta objeción es al artículo 60. En el texto aprobado por este Pleno, aquí en la Asamblea Nacional, se plantea que en la facturación a consumidores o usuarios finales se incluya única y exclusivamente los rubros correspondientes a los servicios que presta la empresa eléctrica, salvo los dispuestos en otros cuerpos legales. Sin embargo, en el texto propuesto por el colegislador enviado desde el Ejecutivo, se expresa que al permitir esta apertura pueden crearse diversas leyes que permitan todo el tipo de cobro en las planillas de energía eléctrica, lo cual afectaría los derechos de los usuarios y consumidores amparados en el artículo 52 de nuestra Constitución. En tal virtud, los ciudadanos deben pagar únicamente por el servicio de energía eléctrica recibido y no otros rubros que no son los directamente provenientes del consumo de energía eléctrica y que eventualmente, inclusive al no pagar los mismos, se les podría privar de un servicio esencial, violentando de tal manera sus derechos. Por lo cual, el colegislador propone eliminar las palabras salvo lo dispuesto en otros cuerpos legales. Presento un cuadro comparativo donde está el artículo 60 del actual proyecto de ley y cómo quedaría con la objeción parcial presentado por el señor presidente. En la última línea se cambia, salvo lo dispuesto en otros cuerpos legales. Suprimimos esta frase, precautelando con una decisión política la necesidad que tiene el benemérito cuerpo de bomberos, que se vería afectado al momento del cambio y de la supresión de esta línea. Se establece un mecanismo adecuado de recaudación. El colegislador propone la reforma al artículo 32 de la Ley de Defensa contra Incendios, manteniendo la obligatoriedad de los ciudadanos a pagar el tributo para que los cuerpos de bomberos mantengan este rubro, que es la fuente primordial y esencial del presupuesto que ellos manejan. Este tributo, podrá seguir siendo cobrado por las empresas eléctricas, previa a la suscripción de un convenio mediante una factura independiente, convenios que se encuentran totalmente listos de parte del Ministerio de Electricidad al momento de la promulgación de esta ley.
Los cuerpos de bomberos no perderán ni un solo día de recaudación de su tasa. Nosotros, como legisladores, estaremos pendientes y le daremos el seguimiento para que estos convenios cumplan a cabalidad con los requerimientos necesitados y que el benemérito Cuerpo de Bomberos siga manteniendo su presupuesto para que sigan dando ese servicio a toda la comunidad. Recordemos que estos convenios se realizarán por un periodo de tiempo hasta que los gobiernos autónomos descentralizados asuman sus competencias. Garantizamos en este tiempo la existencia de los convenios. Recordemos, compañeras y compañeros y ciudadanía, que el artículo 264 de la Constitución, recordemos que la Constitución en su artículo 264, numeral 13, ya dispone las competencias de que los cuerpos de bomberos pasen a ser una instancia adscrita de los gobiernos autónomos descentralizados. Igual lo dice el COTAD y la resolución del Consejo Nacional de Competencias. Mientras esto no suceda y los gobiernos autónomos no asuman sus competencias, el Gobierno Nacional estará totalmente respaldando a través de estos convenios para que sean firmados por los cuerpos de bomberos y ellos sigan recibiendo los rubros, que es una obligación del ciudadano pagarlos para que se siga manteniendo el presupuesto del cuerpo de bomberos. Mostremos el artículo 32, cómo quedaría en su parte reformatoria. El texto original de la Ley de Defensas contra Incendios dice, en su segundo inciso, que las empresas eléctricas nacionales o extranjeras se encargarán de recaudar tal contribución, incluyendo el rubro respectivo en las planillas que emitan mensualmente y remitirán mes a mes los valores recaudados por dicha contribución al Cuerpo de Bomberos de su jurisdicción. El colegislador presenta una reforma a este artículo y propone el siguiente texto. El tributo previsto en este artículo podrá ser cobrado por las empresas eléctricas previo convenio aprobado por aquellas y el valor respectivo podrá ser recaudado a través de una factura independiente de aquella que establece el costo del servicio eléctrico. Como lo acabo de indicar, los convenios están totalmente listos para salvaguardar lo que aquí se está diciendo en la reforma al artículo 32 de la Ley de Defensa contra Incendios. En la siguiente objeción, en la quinta objeción a la disposición transitoria 12ª del proyecto de ley actual, establece que el manejo del paquete accionario de las empresas eléctricas, al efecto se plantea que las empresas de electricidad se constituyan en empresas públicas y consoliden el respectivo paquete accionario. Es así que el texto propuesto por el Ejecutivo permite la correcta articulación, adecuación e implementación de la ley en el tiempo, pues en la eventualidad de que no se perfeccione el mandato 15 dispuesto, prevé el mecanismo para que el directorio y el representante legal de la empresa pública sean los encargados de la consolidación del paquete accionario y el traspaso de acciones. Se recomienda el allanamiento propuesta por el colegislador. Y se propone añadir un último inciso a la disposición transitoria 12ª respecto al plazo para el traspaso de dominio de las acciones. El texto propuesto es el siguiente. Si cumplido un año de vigencia de esta ley, el Gobierno autónomo descentralizado no procede al traspaso de dominio de las acciones, una vez formulado el mecanismo de compensación por las deudas pendientes que mantengan con el Estado, y o por los aportes gubernamentales a obras de infraestructura que ejecutan o ejecutarán o no se llegara a un acuerdo respecto del traspaso de acciones y el valor de la compensación por su traspaso, a efectos de consolidar el paquete accionario, el directorio de la empresa dispondrá al gerente de la misma que, verificando el valor en libros de las acciones y el valor de las obras compensatorias por un valor al menos igual al avalúo en libros, en función de dichos justificativos económicos, proceda a expedir nuevas acciones e inscribirlas en el libro de acciones y accionistas en favor del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, así como anular las antiguas acciones no requiriéndose de otros requisitos o procedimientos para tal efecto. Esta decisión podrá ser impugnada en la vía judicial.
La sexta objeción al título Disposición reformatoria y su contenido. La disposición reformatoria primera ya fue incluida en el actual texto aprobado. La disposición reformatoria tercera ya fue tratada con el texto referente a los rubros correspondientes a los cuerpos de bomberos. Con respecto a la disposición reformatoria segunda, el artículo 65 del proyecto de ley aprobado referente a la expansión eléctrica para urbanizaciones y similares señala que la propiedad de las instalaciones y estaciones de transformación de las mismas serán de la empresa eléctrica. Por ello, el colegislador propone la reforma al artículo 479 del COTAD, que norma la transferencia de dominio de las áreas de uso público a favor de las municipalidades, y dicha transferencia incluye todas las instalaciones de servicio público. Se recomienda el allanamiento. La propuesta busca aclarar en el COTAD que la transferencia de dominio de las áreas de uso público a favor de las municipalidades dispuesta por dicho cuerpo legal excluye el servicio de energía eléctrica. Se propone sustituir la disposición reformatoria con 3 disposiciones. La primera se mantiene, la segunda referente al COTAD y la tercera la Ley de Defensa contra Incendios. En el proyecto de ley elimínese las palabras y ordenanzas del primer inciso del artículo 40 de la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor. Esto fue aprobado en el texto de segundo debate aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. La segunda, en el artículo inciso primero del artículo 479 del Código Orgánico de Organización Territorial, luego de las palabras de servicios públicos, suprímase el signo gramatical punto. En su lugar, incorpórese el signo gramatical coma y a continuación incorpórese las palabras a excepción del servicio de energía eléctrica. El inciso quedaría de la siguiente manera: transferencias, artículo 479 del COTAD, transferencias de dominio de áreas de uso público a favor de las municipalidades. Las autorizaciones y aprobaciones de nuevas urbanizaciones en área urbana o urbanizable se protocolizarán en una notaría y se inscribirán en el correspondiente registro de la propiedad. Tales documentos constituirán títulos de transferencia de dominio en las áreas de uso público verdes y comunales a favor de la municipalidad, incluidas todas las instalaciones de servicio público, a excepción del servicio de energía eléctrica. Es lo que se está incorporando en esta disposición reformatoria. Dichas áreas no podrán enajenarse. Y en la tercera, en el artículo 32 de la Ley de Defensa contra Incendios, sustitúyase el inciso inmediatamente posterior a los numerales constantes del mismo por el siguiente: el tributo previsto en este artículo podrá ser cobrado por las empresas eléctricas previo convenio aprobado por aquellas, y el valor respectivo podrá ser recaudado a través de una factura independiente de aquella que establece el costo del servicio eléctrico. Compañeras, compañeros asambleístas, esta es la objeción parcial que el señor presidente de la República ha enviado a la Comisión de Desarrollo Económico. Presentamos este informe no vinculante. Hemos trabajado en la comisión recibiendo cada día, cada vez que teníamos una sesión, actores sociales de la ciudadanía, personas que se involucraban con el tema de la Ley de Servicio de Energía. Pero nosotros hemos construido una ley clara y una ley que necesita tener todo el apoyo de ustedes, porque el país necesita una ley eficaz, una ley aplicable para defender los derechos de todos los ciudadanos. Señora Presidenta, mociono como asambleísta ponente el allanamiento total a la objeción parcial al proyecto de ley orgánica para el servicio público de energía eléctrica. Señora Presidenta, compañeras, compañeros asambleístas.